Nunca pedí agradecimientos, ni de mi hija, ni mucho menos de mi nieta, a quien crié desde que era apenas un bebé. Siempre me enseñaron que cuando uno ama de verdad, no espera nada a cambio, que el amor verdadero no lleva cuentas, no guarda registros, no pasa facturas, pero quizás incluso el amor tiene un límite, un punto en el que el corazón, por más noble que sea, ya no puede más. Todo comenzó esa mañana cuando sonó el timbre y el cartero me entregó un sobre. Venía en papel fino, con letras doradas. Era una invitación. La boda de Carla, mi nieta. Ya llevaba meses oyéndola hablar de preparativos, de flores, del vestido, del lugar. Pero hasta ahora, ni una sola palabra sobre si yo iría o no. Pensé que quizá era una sorpresa, que me lo diría de forma especial, que me entregaría la invitación en persona, con una sonrisa y un abrazo, pero no. Abrí el sobre con manos temblorosas, y allí estaba, su nombre junto al del joven con el que se casaría. La fecha, el lugar, todo detallado, pero abajo, en una letra pequeña, casi escondida, decía: «Nos encantará que nos acompañes desde casa, a través de la transmisión en línea». Desde casa, online. Ni siquiera me consideraron para sentarme en una silla en su ceremonia. No era solo que no estuviera invitada, era que ni siquiera pensaron en mí como alguien que debía estar allí. Yo, que la había criado, que le cambié los pañales, que me quedaba despierta cuando tenía fiebre, que la llevé al primer día de escuela y que la abracé cuando su madre, mi hija, desaparecía durante semanas enteras sin decir una palabra. Me senté al borde de la cama y no sé cuánto tiempo pasó. El silencio era ensordecedor. No lloré, no grité, solo sentí un vacío tan grande como los años que dediqué a ella. Esa noche no dormí. Me quedé en el sillón del comedor, mirando por la ventana, como si esperara que alguien viniera a tocar la puerta y dijera: «Perdón, todo fue un error. Claro que debes venir al matrimonio». Pero nadie vino, solo el tic-tac del reloj, el crujir de la casa vieja y el silencio. Pensé en llamar a Carla, pero ¿para decirle qué? ¿Que me había dolido? ¿Que me sentí como si me arrancaran un pedazo del alma? No, ya no tenía caso. Hay palabras que, cuando no se dicen a tiempo, se marchitan. Y yo ya había esperado suficiente. Pasaron los días. Llegó el mes de la boda. La ciudad entera parecía decorada. Escaparates con vestidos blancos, flores por todas partes, anuncios de descuentos en hoteles. En la televisión hablaban del mes de los enamorados y yo, sola, rodeada de fotos enmarcadas que ya nadie miraba. Recibí una llamada de mi hermana desde Córdoba. Quería saber si iría al evento, si necesitaba ayuda para el viaje. Cuando le conté lo del evento online, hubo un silencio largo. «¿Y tú qué vas a hacer?», me preguntó con voz suave. «Lo mismo de siempre», respondí. «Preparar desayuno, alimentar al gato, regar las plantas, nada cambia». Pero sí cambiaba. Algo dentro de mí se estaba rompiendo lentamente, como cuando una taza favorita se astilla apenas, y uno sigue usándola, hasta que un día se parte en dos, sin aviso. El día del matrimonio me desperté temprano. Me preparé como si fuera a salir. Me puse el vestido azul que Carla decía que me quedaba lindo. Me peiné. Me puse mis aros de perla. Preparé café con leche y pan tostado. Y encendí la computadora. A las 11 comenzaría la transmisión. Me senté sola, frente a la pantalla. Y allí estaban, los novios, los invitados, la música. Carla lucía hermosa, brillaba, reía como cuando era niña y corría descalza por el patio. Sentí una punzada en el pecho. No de celos, era más bien una mezcla de orgullo y abandono, como ver volar un pájaro que uno crió y que ni siquiera voltea a mirar. Cuando dijeron sus votos, ella mencionó a su madre, a su padre, a sus amigos, a mí. No, ni una palabra. Yo, que había estado en todos los momentos importantes, era invisible. Apagué la transmisión antes del brindis. Me quedé en silencio. No lloré. Esta vez, no. Solo tomé aire. Y me dije, esto es así ahora. Esta es la vida. Pero entonces ocurrió algo. Algo tan pequeño, pero tan fuerte, que aún hoy me cuesta contarlo sin temblar. 1 hora después, tocaron la puerta. Me sobresalté. Nadie toca mi puerta sin avisar. En este barrio tranquilo, los únicos sonidos son el canto de los pájaros,
y los pasos del cartero. Pensé que tal vez era algún vecino, o una equivocación, pero cuando abrí, me encontré con algo que no esperaba. Era el fotógrafo de la boda, un joven con camisa blanca arrugada, lentes oscuros y una mochila al hombro. Me miró con algo de incomodidad y dijo: «Señora, ¿usted es la abuela de Carla?». Asentí, sin saber qué decir. Me dijeron que pasara a dejarle esto. Es una caja con recuerdos de la ceremonia, fotos, videos y una carta. Me entregó una caja pequeña, bien envuelta, con un lazo color crema. La recibí en silencio, como si el paquete quemara. «Felicidades por su nieta. Se veía muy feliz», dijo antes de irse. Cerré la puerta despacio. Me senté en la mesa. Mis manos temblaban al desatar el lazo. Dentro había un álbum de fotos, una memoria USB con grabaciones y, en efecto, una carta con mi nombre escrito a mano. «Abuela», decía la primera palabra. Mi corazón dio un vuelco. Reconocí la letra de Carla, esa letra que tantas veces corregí cuando hacía las tareas de primaria. Respiré hondo y comencé a leer. «Abuela querida, sé que esto no va a compensar lo que hice, ni la forma en que lo hice, pero necesito contarte algo. Algo que no supe decirte de frente, porque, en el fondo, sentía vergüenza». Mis ojos se llenaron de lágrimas al primer párrafo, pero seguí. Desde que empecé a organizar la boda, sentí una presión enorme de parte de la familia de Marco. Ellos querían algo elegante, moderno, exclusivo. Me hicieron sentir que tenía que mostrar una versión de mí, más joven, más ligera, más libre, como si mi historia empezara con él, como si mi pasado, nuestro pasado, fuera un lastre que debía esconder. Cada palabra dolía, pero también iluminaba. Me dejé llevar. Me callé cuando me dijeron que una abuela no combina con la estética de la boda. Me callé cuando propusieron que vieras la ceremonia desde casa, como si fueras una extraña. Me callé por miedo a perderlo a él, y al callarme, te perdí a ti. Me comporté como una cobarde, y no hay excusas para eso. Lágrimas cayeron sobre la carta, pero seguí leyendo. «Abuela, te amo, y sé que no lo pareció. Sé que no estuve a tu altura, pero tú eres mi raíz. Sin ti, yo no sería nada. No sabría amar, ni hablar con respeto, ni cuidar de los demás. Todo eso lo aprendí de ti. Y hoy, mientras todos brindaban, yo solo pensaba en una cosa. No estás aquí, no te veo, no te abrazo, no te oigo decir todo va a estar bien». El resto de la carta era una súplica, un intento torpe y sincero de remendar algo que ya no se podía deshacer. Pero también era una puerta, una pequeña rendija de luz entre tanta sombra. Me quedé allí, con la carta en el pecho, sintiendo el peso de los años y la dulzura amarga del perdón tardío, pero no todo termina con una carta. A veces, lo que viene después es aún más difícil. Guardé la carta con cuidado, como si fuera una joya frágil. No porque lo perdonara todo de inmediato, sino porque sus palabras, aunque tardías, eran reales. Sentí el temblor en su letra, sentí su culpa, pero también sentí esa herida abierta que no se cierra solo con tinta. Pasé la tarde en silencio, con la caja sobre la mesa. Miré algunas fotos del álbum, Carla con su vestido blanco, radiante. Marco, con cara de quien cree haber ganado el mundo. Los invitados, todos tan jóvenes, tan hermosos, tan ajenos. ¿Y yo? ¿Dónde estaba en todo eso? En los bordes, en los márgenes de una historia que ayudé a construir, pero que me excluyó del final. Esa noche no cené, no tenía hambre, solo me acosté temprano, pero el sueño no vino. Las palabras de la carta resonaban una y otra vez en mi mente. Me callé por miedo a perderlo, y al callarme, te perdí a ti. Me pregunté si alguna vez ella realmente había entendido lo que significaba perderme, no como abuela, como presencia, como refugio, como esa voz que te dice que aunque todo esté oscuro, tú puedes seguir caminando. Los días siguientes pasaron lentos. No supe nada más de ella. Supuse que estarían de luna de miel. O quizás también ella necesitaba espacio. A veces, el remordimiento duele más cuando sabes que el otro te ha escuchado sin decir nada. Una semana después, mientras regaba las plantas del patio, escuché una voz detrás de mí. ¿Abuela? Era ella. Me giré despacio. Estaba parada junto a la reja,
con una pequeña maleta en la mano. Llevaba ropa sencilla, sin maquillaje, el cabello recogido. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado todo el camino. ¿Puedo pasar? No dije nada, solo asentí con la cabeza. Ella abrió la reja con cuidado, como si entraras a un templo. Caminó hacia mí, lenta, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, soltó la maleta y me abrazó. No como cuando era niña, buscando protección. Esta vez era diferente. Me abrazó como alguien que pide permiso para volver. Estuvimos así largo rato, sin palabras, solo los latidos y las lágrimas. Después entramos a la casa. Le preparé té, como hacía años atrás cuando venía llorando por alguna decepción adolescente. Se sentó en su silla de siempre, la que había estado vacía desde que se mudó. La miré y noté que había algo más en su rostro. No solo tristeza. Había verdad, vulnerabilidad, algo que rara vez mostraba. Me fui del hotel, dijo sin rodeos. Discutimos. Le dije que había hecho algo terrible, que me había dejado convencer de borrarte de mi vida. Él no lo entendió. Me dijo que exageraba, que era solo una boda, pero para mí no era solo una boda. Yo la escuchaba, en silencio. No podía seguir allí, no después de lo que sentí viendo la transmisión. Fue como si una parte de mí se apagara. Me di cuenta de que estaba en una fiesta, pero no en casa. Esa última frase me tocó algo muy profundo. Porque sí, yo siempre fui su casa. Y ella, al fin, se estaba dando cuenta. Esa noche, dormimos bajo el mismo techo por primera vez en años. Carla, en la habitación que fue suya durante toda su infancia. Allí aún estaban algunos libros, muñecas guardadas en una caja, fotos enmarcadas que nadie había quitado. Yo no pregunté más, no la presioné. El simple hecho de que estuviera allí, de que hubiera elegido este lugar por encima de cualquier otro, decía más que 1000 explicaciones. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, noté que se había levantado temprano. La encontré sentada en el patio, con una taza de té en las manos, mirando el limonero. Tenía la misma postura que su madre tenía cuando era joven. Una nostalgia mezclada con duda. ¿Dormiste bien?, le pregunté mientras me acercaba. Asintió, pero su mirada seguía lejos. Soñé contigo, dijo, sin mirarme, que estábamos en la feria del pueblo. Yo tenía 5 años, y tú me comprabas algodón de azúcar. Luego me perdía entre la gente, y cuando empezaba a llorar, tú aparecías, y me abrazabas. Sonreí con dulzura. Ese recuerdo era real. Había ocurrido, y ahora, en su sueño, también volvía como símbolo de algo que aún necesitaba. No quiero perderte, abuela, dijo, por fin, mirándome a los ojos. No otra vez, no así. Suspiré, mi pecho se sentía lleno y vacío al mismo tiempo. Acaricié su mano, como cuando era niña y se enfermaba. No me has perdido, Carla, pero hay heridas que tardan en cerrar, y aunque el perdón venga del corazón, no se da de inmediato. Es un proceso, ¿lo entiendes? Asintió, y por primera vez la vi dispuesta a escuchar. No a justificarse. Pasamos el día haciendo cosas simples. Cocinamos juntas, como cuando ella era pequeña, y me ayudaba a amasar pan con harina hasta en las cejas. Sacamos cajas del altillo, vimos fotos antiguas, cartas, dibujos infantiles con frases torcidas que me hacían llorar de ternura. En una de esas cajas encontró una libreta de tapas azules. ¿Esto qué es? Tu diario de cuando tenías 9 años. Dijiste que era secreto absoluto, pero, como buena abuela, lo escondí, para protegerlo. Sonreí, divertida. Ella lo abrió con curiosidad, hojeando páginas llenas de confesiones inocentes. Hasta que leyó una, que la dejó congelada. Era una entrada escrita, después de una pelea con su madre. Hoy, mamá gritó otra vez, pero la abuela me abrazó tan fuerte que se me pasó el miedo. Cuando sea grande, quiero ser como ella. La leyó en voz alta, con la voz rota. Luego me miró. No hacía falta decir nada. Al anochecer, me preguntó si podía quedarse unos días más. Le dije que por supuesto, pero en el fondo sabía que eso no era solo una visita. Era un regreso, no al pasado, sino a la raíz. Y aunque el dolor seguía allí, entre los pliegues del alma, empecé a sentir que tal vez, solo tal vez, algo hermoso podía brotar de todo ese caos. Pasaron 3 días. Carla se quedó conmigo.
ayudando en casa, leyendo libros viejos, cocinando como en los viejos tiempos. A veces hablábamos durante horas, otras, simplemente, compartíamos el silencio. Y en ese silencio había más reconciliación que en 1000 palabras. Una mañana, mientras barría el corredor, la escuché hablar por teléfono en voz baja. No quería que yo oyera. Pero las paredes de esta casa, como el corazón de una abuela, lo sienten todo. No, mamá, no lo entiendes. No se trata solo de la boda. Se trata de todo, de lo que significa ella para mí, de lo que siempre significó. No, no pienso volver todavía. Necesito estar aquí. Cuando colgó, me buscó con la mirada. Yo fingí que no había escuchado. Ella lo supo, pero no dijo nada. Esa tarde salimos juntas a caminar por el parque del barrio, el mismo parque donde le enseñé a andar en bicicleta, el mismo donde me caí una vez corriendo detrás de ella. Y ella lloró más por mí que por sus propias rodillas raspadas. Nos sentamos en una banca. Ella se quedó mirando a los niños que jugaban. ¿Te acuerdas cuando me enseñaste a leer?, preguntó de pronto. Claro, te enojabas cada vez que no entendías una palabra, y me decías que el español era demasiado complicado para niñas inteligentes. Sonrió, y sus ojos se humedecieron. Tú siempre estuviste ahí, siempre, y yo te hice a un lado en el momento más importante. Le tomé la mano. Fuiste débil, no cruel, pero sí, me dolió, mucho. Asintió con la cabeza, aceptando la verdad. A veces siento que no merezco que me perdones. Tal vez no se trata de merecer, se trata de elegir amar, incluso cuando duele. Volvimos a casa cuando el sol ya bajaba. Esa noche, antes de dormir, Carla me entregó algo. Era una hoja doblada en 4. Es un borrador, algo que quiero hacer público. Lo abrí. Era un texto para publicar en sus redes sociales, una carta abierta. Esta es mi abuela, la mujer que me crió cuando nadie más lo hizo, la que me enseñó a amar, a perdonar, a ser fuerte. Hace poco la herí profundamente. La excluí del día más importante de mi vida. No por maldad, sino por cobardía. Hoy, con humildad, quiero pedirle perdón. Y quiero que el mundo sepa quién es ella. Mi verdadero hogar. Terminé de leer con los ojos llenos de lágrimas. ¿Estás segura de querer hacerlo? Sí, no quiero esconderte nunca más. Quiero que todos sepan quién eres tú, en mi historia. La abracé, no con resignación, sino con orgullo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo dentro de mí, algo que había estado roto, empezaba a sanar. A la mañana siguiente la publicación ya estaba hecha. Carla la había subido con una foto de las dos juntas, sentadas en el patio, abrazadas, como en los viejos tiempos. En menos de una hora, los comentarios comenzaron a multiplicarse. ¡Qué valiente eres! ¡Qué hermosa historia de amor verdadero! Ojalá todos tuviéramos una abuela así. Gracias por enseñarnos a pedir perdón. Yo no entendía mucho de redes sociales, pero sí entendía de emociones. Y lo que vi allí fue algo que no esperaba. Una ola de cariño, no solo hacia ella, sino hacia mí, como si de pronto el mundo entero reconociera mi existencia. Mi historia, mi entrega. Carla me leía en voz alta los mensajes mientras cocinábamos. Se emocionaba, reía, lloraba. Y yo solo la observaba, viendo cómo florecía. No solo como mujer, sino como ser humano. Esa misma tarde recibió una llamada. Era de su suegra. No sé si quiero contestar, me dijo, con el celular en la mano. Siento que no tengo nada más que decirle. A veces hay que escuchar. Aunque no digamos nada, escuchar también es una forma de sanar, contestó. Y aunque no oí la conversación completa, vi su rostro cambiar. Pasó de la tensión a la sorpresa, luego a la calma. Al colgar, me miró con los ojos rojos. Me pidió disculpas. Dijo que no sabía cuánto significabas para mí, que solo pensaba en la apariencia, en lo que dirían sus amigas. Me dijo que se sentía avergonzada. ¿Y tú? Yo le dije que no podía olvidar todo tan rápido, pero que agradecía que me hablara con sinceridad. Me escuchó. Por primera vez, me escuchó. Asentí. A veces, la vida nos obliga a tropezar, para aprender a caminar con otros ojos. Carla se quedó conmigo 2 semanas. Fueron días llenos de pequeños rituales. Café por la mañana, caminatas cortas, cartas que leíamos juntas, confesiones a media luz.
Me preguntaba por mis dolores, por mis recuerdos, por mis silencios, y yo, que tantas veces me los tragué, comencé a soltarlos como si fueran hojas al viento. Una noche, mientras tejía una bufanda para el invierno, me miró desde el sofá. «Abuela, ¿te gustaría venir a vivir con nosotros?» La pregunta me tomó por sorpresa. Nunca imaginé que esas palabras saldrían de ella. «No tienes que decidir ahora», dijo rápido. «Solo quiero que sepas que quiero tenerte cerca. De verdad, no como obligación, como elección». Mi corazón se aceleró, no por la propuesta en sí, sino por lo que significaba, que ya no era un estorbo, que volvía a ser parte del centro. «Déjame pensarlo», le dije sonriendo. «Claro, lo que tú decidas, lo respeto». Y esa palabra, respetar, resonó dentro de mí como una campana limpia. Carla estaba cambiando, y quizás, sin darnos cuenta, yo también. Los días pasaban, y yo sentía que algo dentro de mí se iba reacomodando. No era solo el perdón, era una sensación más profunda, como si de a poco mi alma encontrara un lugar donde volver a respirar sin miedo, sin rencor. Una mañana, mientras desayunábamos, Carla me miró con una sonrisa traviesa. «¿Te animarías a venir conmigo a una charla en una escuela?» «¿Una charla?» «Sí, en el colegio donde trabajo de voluntaria los fines de semana. Hay un grupo de chicas adolescentes. Quieren escuchar historias de mujeres fuertes. Y yo les hablé de ti». Reí con incredulidad. «¿De mí? Pero si yo solo he vivido mi vida como pude». «Justamente por eso, porque tu historia es real, porque no estás en los libros ni en los titulares, pero hiciste algo más grande. Cuidaste, sostuviste, enseñaste, sin aplausos ni cámaras». Sentí un nudo en la garganta. Nunca imaginé que mi vida, tejida de días simples y luchas silenciosas, pudiera servir de ejemplo para alguien más. Fuimos juntas ese sábado. La escuela quedaba en las afueras de la ciudad. Aulas modestas, ventanas grandes, paredes llenas de dibujos y frases motivadoras. Nos recibieron con una calidez que me desarmó. Las chicas estaban allí, esperándonos, con cuadernos en mano y ojos curiosos. Carla me presentó con una ternura que me hizo estremecer. Ella es mi abuela, la mujer que me enseñó todo lo que sé sobre amor verdadero, resiliencia y dignidad. Yo hablé, conté mi historia, sin adornos. Hablé de mi hija, de mi nieta, de los años difíciles, de las noches sin dormir. Pero también hablé de las risas, de los juegos, de las pequeñas alegrías que dan sentido a la vida. Al final, una de las chicas se acercó y me dijo: «Ojalá mi abuela me hubiera querido así». Esa frase me dejó helada. Le tomé la mano y le dije: «A veces, el amor que no recibimos nos enseña a dar el que otros necesitan, y tú puedes empezar hoy». Volvimos a casa en silencio. Carla manejaba con una expresión distinta, como si algo en ella también hubiera sanado. «Gracias por venir, abuela. Nunca voy a olvidar lo que dijiste». «Yo tampoco», le respondí. Fue la primera vez que conté mi historia sin sentir vergüenza. Esa noche, mientras preparábamos la cena, Carla se detuvo de pronto frente a mí. «¿Sabes qué pienso? Que no fue la boda el momento más importante de mi vida. Fue este, hoy, aquí, contigo». Me acerqué, le acaricié la mejilla y le susurré: «El amor no necesita fiestas, solo necesita presencia». Y en ese instante comprendí que todo lo vivido, lo bueno, lo duro, lo injusto, lo hermoso, nos había traído exactamente hasta aquí, juntas, reconciliadas, más fuertes que nunca. Al día siguiente, desperté antes que Carla. Como en los viejos tiempos, cuando preparaba su desayuno antes de que saliera a la escuela. El sol entraba por la ventana de la cocina, y el olor del pan tostado llenaba la casa de una calidez que no sentía hace mucho. Cuando bajó, despeinada y con cara de recién despertar, se rió al verme. «¿Volviste a mimarme?» «Siempre lo hice. Solo que tú lo habías olvidado», le respondí, sirviéndole una taza de café con leche como le gustaba de niña. Se sentó y tomó un sorbo. Nos miramos en silencio, y entonces me dijo: «Hablé con Marco». Mi cuerpo se tensó un poco, aunque intenté disimularlo. «¿Y?» Le dije que necesitaba tiempo, que estaba en un proceso, que había cosas en mí que necesitaban sanar. Antes de continuar, asentí, no porque me alegrara, sino porque entendía. A veces, para avanzar,
Hay que detenerse primero, respirar hondo, reordenarse por dentro. No quiero construir un matrimonio basado en mentiras o silencios, continuó. No quiero ser esa mujer que esconde a su abuela, que se avergüenza de su historia para encajar en una foto perfecta. Sus palabras eran firmes, claras, propias. Ya no hablaba desde la culpa, sino desde la convicción. ¿Y él lo entiende? No del todo, pero eso ya no me detiene. No necesito que todos lo entiendan, solo necesito estar en paz conmigo. Sentí una profunda emoción. Era la primera vez que la veía así. Dueña de sí misma, libre de complacer, libre de aparentar. Más tarde ese día, recibimos una visita inesperada. Era la madre de Marco. Venía sola, sin aviso. Llevaba un ramo de flores y una mirada humilde. «Buenas tardes, ¿puedo pasar?» Carla me miró, buscando mi aprobación. Yo asentí. La mujer entró con paso lento, como si cada centímetro de la casa la hiciera sentirse pequeña. «Quiero pedirle disculpas», me dijo, mirándome a los ojos. Me dejé llevar por apariencias, por comentarios tontos. Nunca imaginé el daño que podía causar. Me equivoqué, y lo lamento, de verdad. No fue fácil para mí responder. No porque guardara rencor, sino porque mis palabras ya no eran urgentes. El perdón no siempre necesita ser pronunciado. A veces basta con ser ofrecido, desde el silencio. «Agradezco que haya venido», le dije con calma. «Y le agradezco que mire a su nuera con otros ojos ahora, porque ella es valiente y está aprendiendo a amar sin miedo». Carla me abrazó fuerte después de esa visita. Como si en ese gesto quisiera cerrar todas las grietas. Esa noche, al acostarnos, me dijo al oído: «Esta casa huele a verdad, no la cambio por nada». Y entonces supe, sin necesidad de que lo dijera con palabras, que el camino estaba trazado, que las raíces que había sembrado tantos años atrás habían resistido todas las tormentas, y que ahora, al fin, estaban dando fruto. Pasaron algunas semanas más, y Carla ya no era una visita. Era parte de la casa otra vez, no como antes, cuando era niña y dependía de mí, sino como una mujer que regresaba por decisión, no por necesidad. Nuestra relación se había transformado. Éramos cómplices, amigas, familia elegida, nuevamente. Un día, mientras regábamos juntas las plantas del jardín, me dijo: «Estuve pensando, quiero renovar mis votos con Marco, pero esta vez, bien, desde la verdad, y contigo presente». La miré sorprendida. «¿Una segunda boda?» «Una ceremonia íntima, sin disfraces, sin exclusiones. Solo las personas que realmente han construido algo en mi vida». No supe qué decir. Una parte de mí se emocionó de inmediato. Otra, más cautelosa, me recordó que el amor también necesita tiempo. Pero entonces ella agregó: «No quiero que sea un acto simbólico. Quiero que camines conmigo hacia el altar, no como abuela, como raíz, como testigo de todo lo que soy». Lloré. No pude evitarlo, y esta vez no de dolor. Lloré por todo lo que se había reparado, por lo que nunca imaginé volver a vivir, por cada gesto, cada paso que nos llevó a este punto. La ceremonia fue sencilla, en el patio de casa, entre plantas que habíamos sembrado juntas, con sillas prestadas y manteles de lino. Vinieron pocos, algunos amigos sinceros, un par de colegas, y la familia que había sabido rectificar. Cuando Carla caminó hacia mí, con un vestido beige sencillo y una flor en el cabello, me tomó la mano con firmeza. No hubo discursos largos, solo una frase, que dijo con voz segura: «Gracias por nunca soltarme, incluso cuando yo lo hice primero». Y ahí, frente a todos, me abrazó. Largo, verdadero. Y todos aplaudieron, no por protocolo, por emoción. Esa noche, mientras las luces colgantes se balanceaban con la brisa y el gato dormía en el porche, nos sentamos juntas a ver el álbum de fotos nuevo, uno que ella había empezado desde cero. En la primera página, una imagen nuestra, tomadas de la mano, sonriendo, y debajo una frase escrita con marcador: «La familia no se hereda, se cultiva, se cuida, se honra». No dije nada, solo cerré los ojos, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí que todo lo vivido, lo bueno, lo duro, lo injusto, lo hermoso, había valido la pena, porque ella volvió,
porque eligió volver, porque esta vez no me dejó sentada en casa.